Esta vez, y no creo que única, les traigo en vez de un personaje o dos, una agrupación entera, ya que creo que se merecen su propio vídeo. No está mal aclarar que les costará un poquito más el subir en el top, a diferencia de un antagonista solitario, al estos ser 7 compartiendo un puesto. Así que, la escuadra de ejecución son los antagonistas secundarios durante la primera mitad de Vento Áureo, pero fueron mucho más que simples matones para morir durante el transcurso del anime, llegando al punto que gente opina que opacan al villano principal de la parte. En mi opinión no es el caso, ya he hablado sobre Diavolo en un video y como creo que tiene varias cosas interesantes a destacar, pero sí creo que la escuadra son muy destacables, tanto como para un video propio. Como dice su nombre, ellos son un escuadrón que forma parte de Passione, el cual se encarga del asesinato, teniendo a cada uno de sus miembros con stands especialmente útiles a la hora de ejecutar a uno o varios objetivos. Ellos, a pesar de su fidelidad a Passione, en un principio, pensaban que no ganaban lo que ellos merecían, mientras que otros que controlaban los casinos y las drogas ganaban 100 veces más. Así que el objetivo principal de la escuadra era tener más poder para controlar el tráfico de drogas de su zona y ganar más dinero. Hacer esto tomado como acto de traición hacia el jefe, dos de sus miembros, quienes estaban investigando la identidad del líder, Sorbet y Gelato, fueron asesinados sádicamente por Cioccolata, uno de los asesinos mano derecha del jefe. Esto de forma de advertencia, una brutal advertencia. Tras esto, desistieron de su objetivo hasta que se enteraron de la existencia de Trish, hija directa del jefe, quien podrían usar para descubrir al líder de Passione y extorsionarlo. Y Trish, bueno, al estar al cuidado de la Bucciarati Gang, los vuelve en enemigos. Pero antes de continuar, repasemos a cada uno de sus 7 miembros por orden de aparición. Siendo el primero Formaggio. Este sujeto, con nombre de queso, es el que sorprende a Narancia dentro de su auto. A buenas a primeras no parece tener muchas luces, atacar a alguien quien no sabe cuál es su stand en un área tan cerrada como un auto, pero luego demuestra ser muy ingenioso en combate, usando a la perfección su stand con una habilidad tan simple como reducir el tamaño de lo que corta con su uni, trayendo una de las mejores peleas por parte de la escuadra, superada por dos que ya veremos adelante. Más allá del combate, Formaggio no muestra mucho de su personalidad, teniendo la actitud típica de un matón o bully, pero igual demostrando una gran determinación de pelear hasta que su cuerpo realmente no dé más, y queriendo la victoria aunque ésta le traiga su propia muerte, por el honor de sus compañeros caídos y por sus amigos de la escuadra. Muy admirable, aunque no se puede sentir mucho cariño por alguien que coloca gatos en botellas. El segundo es el que más se burlaba del supuesto stand inútil de Formaggio. Iluso, ¿qué huevos hay que tener para burlarse del stand de otro teniendo un poder tan enfermamente específico y de poco uso? No hay mucho que pueda decir de Iluso, demuestra ser un simple patán que no se la banca cuando el daño es hacia él, y se da a entender que era el miembro que menos apreciaba a sus otros compañeros de la escuadra, burlándose de sus compañeros muertos e incluso siendo el primero en irse del funeral de Sorbet y Gelato. Después de eso, su pelea es media embole, se podría decir que es el peor de los 7. Por fortuna, los dos siguientes son casi el pick de la agrupación en cuanto al personaje en sí, Prosciutto y Pesci. Estos dos atacando a la Bucciarati Gang en un tren, trayendo uno de los dúos más mortales de JoJo, solo superados por otros dos de la misma parte. Pero no solo destacan en su complementación durante estos capítulos y en la grandiosa pelea y persecución, sino que destacan mucho más en la relación que vemos de ellos. Una relación como de hermanos que tiene una dinámica de maestro y aprendiz. Prosciutto tratando de enseñarle a Pesci
cómo debe comportarse un sicario de la mafia, maltratándolo para que aprenda, porque realmente se preocupa por él y le molesta que no logre desbloquear todo su potencial, teniendo un stand tan fuerte como Beach Boy. Vemos que la dedicación de Prosciutto y confianza hacia Pesci es tan grande que incluso al borde de la muerte no desactiva su stand para que Pesci logre finalizar la misión. También vemos una evolución drástica de Pesci, pasar de un miedoso que no puede hacer nada por sí mismo a un asesino bastardo sin sentido del honor. Unos personajes impecables. Y de personajes impecables pasamos al otro peor miembro de la escuadra, aunque tiene más de lo que hablar a diferencia de Illuso. Melone. En la división de tareas dentro de la escuadra, él sería el que se encarga de la logística, pero que igualmente posee un stand que sirve para el asesinato y la captura. Pero bueno, al ser este un stand tan aburrido, genera que sus capítulos no sean del todo entretenidos. Tampoco ayuda su personalidad de un maldito abusador sexual, que es medio un retroceso a la humanización que nos quieren mostrar de la escuadra. Pero a pesar de eso, la misma escuadra le guardaba un gran aprecio, como todos los miembros entre sí. Esto lo podemos ver con el siguiente en aparecer, Ghiaccio, el cual, en una escena que seguramente habrán pasado desapercibido en el episodio 18, que sucede entre la última llamada de Melone y su muerte hasta la llamada de Risotto. Podemos apreciar alrededor de Ghiaccio cómo hay varios autos destruidos, como si este hubiese destrozado todo por un arrebato de ira. Y si bien ya se nos habían introducido como un personaje que sufre de estos múltiples ataques de ira, es algo muy fuera de lugar para un sicario de la mafia. Matar gente que no es su objetivo, dando a entender que de la gran rabieta por la muerte de Melone, esto ni le importó. Toda la pelea de Ghiaccio es increíble, con un personaje que si bien no lo colocaré entre los mejores de la agrupación, sí posee una personalidad bien marcada, digna de ser la última pelea contra la Bucciarati Gang, ya que luego de esto, los protagonistas pasarán a ser traidores del jefe, tal como la escuadra, y mientras ellos estarán lidiando con los asesinos mandados por Diavolo, veremos al último miembro vivo y jefe de la escuadra en una de las mejores peleas, no solo de la parte sino de todos JoJo's, y se nos dirá más del objetivo de la escuadra. Si bien, en un principio, el motivo de la traición hacia Passione por parte de la escuadra era obtener más dinero, siendo en sí un objetivo material, pero luego del brutal asesinato de Sorbet y Gelato, los cuales no eran simplemente dos integrantes más del equipo, eran sus compañeros, sentían un gran aprecio hacia estos. No por nada le organizaron un funeral, el cual asistieron y que el mismísimo Risotto, líder de la agrupación, y que se lo tendría como el más desalmado de la escuadra, fue el último en retirarse de dicho funeral, demostrando que estos preciados compañeros eran algo más que socios de profesión. El objetivo de descubrir la identidad del jefe pasó de estar motivado por la avaricia y poder a estar motivado por la furia y la tristeza, al estar motivado por la venganza, solo queriendo eliminar al jefe. Demostrado como en la pelea de Risotto, con las pocas fuerzas que tenía, hizo lo posible para que Doppio muriese junto con él. Aun si tenía la ínfima posibilidad de sobrevivir, prefirió hacer lo que estaba a su alcance para asesinar al jefe e irse con el honor intacto. Por todo esto y mucho más, coloco a la escuadra de Execuzione en este gran top compartiendo puesto y quedando, en mi opinión, ordenados de la siguiente manera. Falta la pregunta final. Tras todo esto, ¿podríamos considerar a la escuadra de Execuzione un grupo de villanos? Sí, pero con capas. Porque aunque muchos tengamos la fantasía de que pudieron hasta ser aliados de la Bucciarati Gang en diferentes circunstancias, no quiero que olviden que la palabra ejecución en su nombre era porque son sicarios de la mafia.
se dedicaban a asesinar. E inclusive, si tenían la oportunidad, iban a controlar el mercado de drogas que Bucciarati tanto odiaba. Quiero decir, son muy nobles la mayoría de sus miembros y su objetivo era vengar a sus compañeros muertos, pero eso no quita que en un principio simplemente querían más territorio para tener más dinero de manera ilícita, y que varios de sus miembros no son de las mejores personas. Tenés a Formaggio, que literalmente en su primera aparición mete a un gato en una botella por simple crueldad, y a Melone, que es un puto violador que no le hace más a sus víctimas porque las necesita sanas para su stand. Así que sí, son completamente villanos, con capas, pero no se mueven del puesto de villano.